Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas al coloquio doctoral del Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia. El día de hoy tendremos la presentación de Arturo Alberto Cardoso Beltrán, quien nos presentará su tesis de la introducción de su tesis de doctorado que está apenas iniciando, titulada Del Dasein a la conciencia, un salto de la analítica existencial heideggeriana al existencialismo sartreano. Los dejo entonces con compañía de Arturo. Bienvenido. ¿Tienes tu micrófono silenciado, Arturo? Aló, ahora sí me escuchan. Perfectamente. Sí, bueno. Entonces, gracias, profe, por la presentación, a las personas que están presentes, a los profesores del instituto y a todos, ¿no? Bueno, hoy voy a presentar mi avance de investigación. En el anterior coloquio, siguiendo y acatando las sugerencias de los profesores, decidí volver a la introducción, porque en ese momento ya estaba en la elaboración del primer capítulo, pero habían algunos temas no resueltos que ameritaban darles un cuidado, ¿no? Entonces, por eso ya hoy traigo la introducción, esperando haber superado todas esas eh, problemas que se habían presentado, ¿no?, en aquel momento. Entonces, voy a dar un pequeñito contexto y enseguida me meto con el tema, ¿no? Un contexto que está relacionado con lo que voy a decir, ¿no? Evidentemente. En 1945, el nombre de Jean-Paul Sartre era reconocido por la mayoría de los franceses y no solo los filósofos, sino también los músicos, los artistas, el público en general tenían algo que decir sobre el existencialismo, ¿no? Ya sea eh, positivo o negativo, ya diría el mismo Sartre, muchos querían ser o existencialistas o ser críticos del existencialismo. El problema de esto es que en su mayoría no se tenía una idea muy clara y precisa de lo que significaba esta postura filosófica, porque más que ser una corriente de moda, un esnovismo, era una filosofía académica, una postura académica y bueno. Entonces, de todas esas imprecisiones, a mí me gustaría mencionar una que está relacionada con el tema de hoy, ¿no? Y es los rumores, o lo que decían algunos, de que Sartre era un enviado del régimen nazi eh, cuando Francia estaba ocupada, ¿no? Entonces, se decía eso, ¿no? Por ejemplo, un panfleto que publica Pierre Foucault, titulado Las infiltraciones germánicas en el pensamiento francés, acusa a Sartre de ser el portavoz de un irracionalismo en referencia a la inspiración heideggeriana que Sartre pues supuestamente recibe del ser y la nada, ¿no? Entonces, estos comentarios o estas que decían sobre Sartre tenían una razón de ser, ¿no? Evidentemente Sartre no era nazi, no era un enviado del régimen nazi, al contrario, hizo parte de la Resistance. Pero la razón de esto era que Sartre previamente se había ganado una beca para ir a estudiar a Berlín durante alrededor de 4 o 5 años la fenomenología de Edmund Husserl, y cuando inicia la guerra y Sartre es voluntario, comienza a estudiar Ser y Tiempo, ¿no? Entonces, esto, bueno, fue como uno de los motivos de esos rumores bueno, que no pasan de ser anecdóticos, pero sí que dejan cuestionamientos más serios, que son, por ejemplo, que tanto toma Sartre de la filosofía heideggeriana. La obra de Ser y la Nada es una continuación de Ser y Tiempo, que hay de original en la propuesta sartreana, ¿no? Autores contemporáneos a Sartre van a hacerse estos cuestionamientos y van a respondernos. Por ejemplo, Paul Fouquier dirá que Sartre en algunas ocasiones su filosofía es una ampliación e interpretación de las ideas heideggerianas. De esta misma opinión está Walter Benjamin, que habla del evidente influjo de Heidegger en el ser y la nada. Por el contrario, tenemos a Jolivet y a José Marias que concuerdan ambos autores que
Sartre y Heidegger practican un mismo método, pero desarrollan temas comunes, pero sus filosofías están muy lejos de ser parecidas, ¿no? Entonces, no hay como una opinión común, sino que hay diversas posiciones sobre esta relación de Sartre y Heidegger, que son posiciones, si se dan cuenta, contrarias, ¿no? Pero estas imprecisiones o posiciones contrarias que se daban, también se puede explicar por la conferencia que dicta Sartre en el 1945, que se llama El existencialismo y el humanismo, ¿no? Esta conferencia es un texto taquigráfico apenas retocado por Sartre, que además él no dio la autorización para su publicación, pero que es una de las obras más conocidas de Sartre y que guarda muchas imprecisiones, ¿no? De lo que significa su filosofía. Una de estas imprecisiones es cuando Sartre dice o clasifica a los existencialistas en dos tipos: a los franceses, perdón, a los ateos, perdón, a los cristianos, donde pondrá Jasper, y a Merced, de confesión católica, y a los ateos, donde se pone él y a Heidegger. Y dirá que lo que tienen en común todos estos existencialistas es que guardan en común la tesis: la existencia precede la esencia. Entonces, a lo que Heidegger pues no va a estar conforme con la clasificación de Sartre. Cuando su amigo Jean Paul le pregunta sobre esta relación, sobre su filosofía y la de Sartre, pues le responde con el texto conocido Carta sobre el humanismo. En este texto pues se nota la gran diferencia, o Heidegger muestra la gran diferencia entre su filosofía y la de Sartre. Bueno, esta diferencia entre estas filosofías es que es el propósito, ¿no? Los móviles que mueven cada proyecto filosófico. Por ejemplo, en el caso de Heidegger, se trata de hacer una descripción a nivel ontológico existencial del Dasein. Dirá Heidegger en Ser y Tiempo. Bueno, me disculpan por la cita un poquito larga, pero creo que es fundamental para ver la diferencia entre ambas filosofías. Heidegger dirá: la cuestión de la existencia es una incumbencia óntica del Dasein. Para ello no se requiere la transparencia teorética de la estructura ontológica de la existencia. La pregunta por esa estructura apunta a la exposición analítica de lo constitutivo de la existencia. A la trama de estas estructuras la llamamos existencialidad. Su analítica no tiene el carácter de un comprender existentivo, sino de un comprender existencial. La tarea de una analítica existencial del Dasein ya se encuentra bosquejada en su posibilidad y necesidad en la constitución óntica del Dasein. Cierro comillas. Y lo que le interesa a Sartre pues es buscar una metafísica de la condición humana, es decir, describir los modos existentivos del Dasein, o en otras palabras, los modos de ejecución de la existencia. Esto, pues, ¿qué quiere decir esto? Que Heidegger lo que estaba buscando es algo previo a, algo previo a la estructura de la existencia, a las estructuras mismas antes de su ejecución, y Sartre pues estaba buscando, ya están en el análisis de la ejecución misma de la existencia. Entonces, la frase o la tesis que pone Heidegger cuando dice la esencia del Dasein consiste en su existencia, y la de Sartre, la existencia precede a la esencia, pues son posturas totalmente diferentes, ¿no? En la primera, Perdona como ya... que, perdona que te Sí. interrumpa, Arturo. Solamente tenemos la duda de si se congelaron o no las diapositivas. Nos encontramos todavía en la primera diapositiva de la introducción. Anda, sí, se congelaron y bastante. Ah, ok, perfecto. No, entonces deja de compartir la pantalla y vuelve a compartir la ventana que efectivamente contiene la presentación, porque estabas compartiendo el PowerPoint. Anda. Ahora sí se... Danos un segundo. No, sigues compartiendo el PowerPoint. Nos salen a la izquierda las diapositivas individuales y en el centro la diapositiva. Todavía no. Como te digo, sigues compartiendo el PowerPoint. No estamos viendo la presentación solamente, sino estamos viendo el contenido del PowerPoint. A la izquierda tienes las ventanas individuales y a la derecha, intentémoslo una vez más y si no, lo hacemos como lo tienes.
No, sigues compartiendo lo mismo. En este momento estamos viendo básicamente eh, una nueva diapositiva, la número 4. Pero bueno, podemos, si tú avanzas de esa manera, podemos ir siguiendo tu exposición. Voy a intentar con toda mi pantalla. A ver si... Nada. No. Bueno, Bueno, te propongo que vuelvas a compartir la pantalla que nos estabas compartiendo y ahí podemos seguir tu exposición con las diapositivas. Ahí estamos viendo la número 1, entonces desplázate a aquella en la cual vamos y continuamos. ok. Entonces, bueno, les estaba contando la diferencia entre ambas filosofías. Perdona, Eh, seguimos viendo la diapositiva 1. sí, Ah, estamos en la diapositiva número 1. no, estoy en la esencia del design, consiste en su existencia. Mm. Y es que a mí me sale Ahora sí. como... Ahora sí, ya vemos la diapositiva 11. La esencia del design consiste en su existencia. ok. Entonces, les contaba la diferencia entre ambas filosofías, ¿no? Eh, lo que, lo que la primera, pues la de Heidegger trata de un orden puramente formal, o sea, lo que significa, ¿no? La esencia del design consiste en su existencia, y, eh, y lo de Sartre, que consiste en buscar, a partir de la libertad y el puro accionar del ser humano, sería construyendo una esencia, ¿no? No hay una a priori que determine el comportamiento del ser humano, sino desde su elección se irá formando un modo de ser. Entonces aquí estaría la diferencia entre ambas filosofías que de hecho el mismo Heidegger deja claro en su frase, perdón, en una de las citas que aparece en Carta sobre el Humanismo, ¿no? Donde dice que la frase capital de Sartre sobre la preeminencia de la existencia frente a la esencia justifica su filosofía, o sea, el existencialismo, pero no lo que busca él, no tiene nada que ver con ser y tiempo, lo que busca ser y tiempo, porque en ser y tiempo se busca algo previo, preparar algo previo, ¿no? Entonces, mostrando esta diferencia quedaría, se podría decir, que algo queda claro, pero aún no estaría resuelto el tema de la influencia, ¿no? que toma Sartre Heidegger, porque si bien, aunque su filosofía sea distinta a la de Heidegger, es cierto que el ser y la nada está lleno de referencias de ser y tiempo, de muchos conceptos de Heidegger, e incluso en Cuadernos de Guerra, Sartre va a hablar del influjo, de la influencia que recibió a Heidegger. Entonces queda el cuestionamiento a qué se refiere Sartre con esta influencia, ¿no? Si, si es como fue con Husserl, que se trataba de tomar todos los Husserl, pero después ir en contra de su maestro, de ir a Sartre, o hacer una reivindicación como en el caso de Descartes, ¿no? Con el tema del coito. Entonces, si nos vamos a fuentes más contemporáneas, o sea, bibliografías más contemporáneas que han hecho estudios sobre la relación entre estos autores, vamos a encontrar algo interesante. Por ejemplo, Saraf en su tesis doctoral dirá que Sartre ha malinterpretado a Heidegger, o Hoffman en su artículo dirá que el concepto que el existencialismo sartreano mayormente, o el que más malinterpretó, fue el de Dasein, ¿no? Y como posturas contrarias está la tesis de Suárez Tomé, donde afirma, abro comillas, la ontología fenomenológica sartreana no parte de una tergiversación o incomprensión de los principios de la fenomenología alemana, sino de una exégesis netamente filosófica de las fuentes que tenían disponibles. Esto es una exégesis creativa, cierro comillas. Entonces, o bueno, también está la carta del 45, donde Heidegger le escribe a Sartre y dice que, bueno, que Sartre admira la comprensión que tiene
de ser y tiempo, que mejor dicho, lo llena de flores, que por cuestión de tiempo no se las leo, pero es la que están viendo ahora. Entonces, y bueno, alguno podrá decir, sí, pero es que Heidegger escribió esa carta porque eh, se vio en problemas por su afiliación con con el nacionalsocialismo, y una forma de ganarse a los aliados fue buscando a Sartre, ¿no? Pero aquí lo que interesa mostrar no es tanto eso, si fueron palabras sinceras o no, sino lo problemático que hay, ¿no? En la relación el estudio que hay entre Sartre y Heidegger, incluso desde sus inicios hasta ahora, ¿no? Hasta ahora no hay una resolución al problema, y, y siempre están estas dos posturas que ponen a Sartre, que no entendió a Heidegger, y estas otras posturas que sí lo entendió. Entonces, hacia acá se dirige mi trabajo de investigación, a resolver este problema, pero eh, es un tema enorme. O sea, se puede abordar de muchas formas, desde muchos conceptos, desde la historicidad, desde la muerte, desde la angustia, temas en comunes que ambos autores discuten y que Sartre toma mucho de Heidegger. Entonces tenía que buscar un concepto que fuera central y que me pudiera entender el resto de las nociones, ¿no? Entonces ese concepto es el de la conciencia. ¿Por qué el de la conciencia? Porque el punto de partida de la filosofía sartreana es la conciencia precisamente, una conciencia de arraigo cartesiano, que además cumple el principio de la fenomenología de Edmund Husserl: toda conciencia es conciencia de algo. Es decir, Sartre defiende el principio de intencionalidad de la conciencia, y además como conciencia insustancial, ¿no? Para no caer en el error ontológico de no poder establecer una verdadera relación entre la conciencia y el mundo, ¿no? Entonces, pero bueno, ¿y eso qué tiene que ver con Heidegger? Resulta que en una de las primeras citas, una de las primeras afirmaciones que lanza Sartre en el Ser y la Nada, va a ser la siguiente: abro comillas, ciertamente podríamos aplicar a la conciencia la definición que Heidegger reserva para el Dasein, y decir que es un ser para el cual su ser está en cuestión su ser, pero sería menester complementarla y formularla más o menos así. Entonces, si se dan cuenta cierro comillas, en esta cita, Sartre está diciendo que la definición de conciencia es similar a la de Dasein, y que hay que reformularla, pero vendría a ser lo mismo, ¿no? Esto es muy problemático porque, bueno, ustedes saben que Ser y Tiempo, entre los objetivos que tiene, es la superación de la metafísica de la subjetividad. Es decir, Heidegger va a replantearse, va a cuestionar todos los soportes o los supuestos con los que opera la filosofía que va de Descartes hacia Husserl, y resulta que encuentra que el gran supuesto de esa filosofía va a ser de la conciencia. Entonces, bueno, aquí está una cita, que por cuestiones de tiempo no tampoco se la va a poder leer, pero donde Heidegger va a decir esto, ¿no? Que el gran supuesto de la filosofía husserliana es el de la conciencia. Entonces, si esto es así, o sea, si la conciencia para Heidegger es el supuesto con el que opera la filosofía de Husserl, ¿por qué entonces Sartre relaciona la noción de conciencia con el concepto de Dasein heideggeriano? Esta es la pregunta, ¿no? Esta pregunta es importante, y lejos de responder que se trate de una mala interpretación por parte de Sartre, la postura que asume este trabajo es que Sartre hace una exégesis creativa de los conceptos, hace una interpretación, se nutre de ambas filosofías, tanto la de Husserl como la de Heidegger, va a tomar lo que le va a servir de estas filosofías, y va a hacer algo completamente nuevo, como el mismo Sartre lo confiesa en una de las cartas que le envía a Simone de Beauvoir poco antes de la elaboración del Ser y la Nada, ¿no? Algo novedoso que no tiene nada que ver con Heidegger y con Sartre, pero que a pesar de ello necesita del tecnicismo husserliano y de la analítica existencial para su proyecto filosófico. Entonces, pero aún con esta postura, aún con todo lo que he explicado, no queda claro cuál fue el papel que jugó el concepto o la noción de Dasein a la elaboración del concepto de conciencia. Preguntas tales como: la noción de Dasein es pieza constitutiva para la elaboración del Ser y la Nada,
Realmente la propuesta sartreana goza de originalidad. ¿Qué aporte le da Sartre a la analítica existencial del Dasein? Son en específico los interrogantes que representan la perspectiva y el conjunto de problemas hacia el cual se encamina el desarrollo de la presente investigación. O sea, concretamente, esto es lo delimita, o lo que, haciendo una delimitación a esto, lo que apunta mi investigación. Para resolver este problema, mi trabajo se va a dividir en dos partes. La primera parte va a ser un estudio de textos previos a la publicación del ser y la nada. Estos son la imaginación y lo imaginario. Textos husserlianos, en el cual Sartre se declara seguidor de Husserl, discípulo de Husserl, y que no tiene nada que ver con Heidegger, porque en ese periodo Sartre intentó leer a Heidegger y va a decir que no lo comprendió, que le pareció una filosofía bárbara, pero que después, estando en los campos de siendo prisionero y un poco antes, va a retomar la lectura de Heidegger, y en este momento es que la ontologización heideggeriana le va a servir para el Selena. Entonces ese contraste entre el antes y después va a ser clave para entender cuál fue el aporte de heideggeriano. Además Sartre va a decir que el descubrimiento que aparece en la que hace Sartre en la imaginación le va a servir para la elaboración del ser y la nada, ¿no? Entonces va a ser importante hacer un análisis de estos textos. Además, en esta primera parte también se van a trabajar textos como son qué es metafísica de Heidegger, el concepto de la angustia, porque Sartre, para la elaboración del concepto de la nada, va a decir que tomó se influenció de Kierkegaard y no de Heidegger. Interesante porque a pesar de que Sartre leyó que es metafísica, el mismo autor dirá que tomó perspectiva de la propuesta que aparece en este texto, ¿no? Que el problema de la metafísica va a ser el problema de la nada. ¿Y qué tiene que ver esto, la nada, con la conciencia? Pues el desarrollo conceptual o el argumento que Sartre va para elaborar la definición de conciencia está estrechamente relacionado con el concepto de la nada. Evidentemente, ser y tiempo y el ser y la nada son textos que también van a ser parte de esta primera parte, ¿no? En la segunda parte, aún no la he redactado, o sea, en la introducción, porque a pesar de que pienso trabajar el seminario Solicón de Heidegger, que en parte es una respuesta que le da a Sartre de algunas críticas que le hizo el autor francés, y el concepto de intencionalidad y de mundo, que también aparecerá en la segunda parte. Aún no lo he hecho porque quiero llegar primero a las conclusiones de esta primera parte para ver qué no queda resuelto y qué nuevo aparece, ¿no?, en las investigaciones. Entonces, lo tengo ahí, pero no lo he redactado. Bueno, para ya ir terminando, eh, si se llega a cumplir el objetivo de esta investigación, se abrirá el camino para futuros investigadores, ¿no? Ya que no partan de supuestos de que Sartre hizo una mala interpretación de Heidegger o no la hizo, sino que ser una pieza fundamental para que se puedan estudiar otros conceptos en específico, como lo podría ser el de cuerpo, el de muerte, el de historicidad, eh, que también hay una relación entre ambos autores, ¿no? Ya abriría el camino, ¿no?, para futuros investigadores. Además, esta investigación no solo busca quedarse en un estudio histórico de los conceptos, sino que también pretende, y siguiendo las enseñanzas de Sartre, hacer una interpretación creativa de las nociones estudiadas, ¿no?, para ponerlas a la luz de los debates contemporáneos. ¿Y cómo es esto? Pues, así como dice eh, Zahavi y Gallagher en la mente fenomenológica, que la fenomenología puede aportar al estudio de las ciencias cognitivas, se cree en esta investigación que con el debate y el contraste que se haga entre ambas posturas, se podrá hacer un aporte de la filosofía al concepto de conciencia que se debate en la actualidad, ¿no? Entonces, ese sería lo que, lo que les traía hoy, y quedo atento a sus preguntas. Gracias. Muchísimas gracias, Arturo, por tu presentación. Puedes dejar de compartir la pantalla. Bueno, muchísimas gracias. Invito entonces a los presentes a entrar a un pequeño espacio de conversación, diálogo, eventualmente debate con respecto a lo que nos ha presentado Arturo. Como ustedes saben ya por la dinámica de los demás coloquios, es importante
que los estudiantes de doctorado reciban una retroalimentación a medida que avanzan en el desarrollo de su tesis. Arturo se encuentra en el primer semestre, entonces está apenas arrancando esta investigación y seguramente agradecerá, y bueno, yo también que estoy supervisando esta tesis, agradeceremos juntos los comentarios que tengan o las observaciones que puedan hacerle a Arturo. ¿Quién desearía comenzar? Bueno, adelante Carlos Arturo Bedoya, bienvenido. Hola, buenas tardes para todas y todos. Arturo, muchas gracias por la presentación. Me parece que es un tema pues como muy interesante, por lo menos para mí, creo que para muchos es un tema muy interesante. Yo quisiera pues como que me gustaría escuchar un poco más, pues digamos como ese asunto central en el que te preguntabas sobre la relación entre, digamos, por qué Sartre equipara la conciencia, ese concepto de noción de conciencia con el concepto Dasein. Si pudieras desarrollar un poquito más, es, digamos, como esa, no sé si esa intuición o esto que ya has venido trabajando, eso como lo primero. Y segundo, es una inquietud, sobre todo cuando compartes acerca de la estructura, pues como el trabajo entiendo, decías que en la primera parte vas a abordar a ver si recuerdo bien, vas a abordar la conferencia que es metafísica, ¿cierto? Y bueno, el concepto de angustia de Kierkegaard. Pues mi pregunta es si pues, yo pues no capté muy bien o me perdí un poco, pero ¿en qué medida, por ejemplo, esta conferencia, cómo ves esa conferencia con respecto al texto de Ser y Tiempo, ¿no? Es decir, si hay una cercanía o no, o digamos, uno encuentra quizá en esta conferencia ya ciertos elementos que permiten ver como una diferencia un poco del horizonte probablemente de Ser y Tiempo. Entonces, digamos, esa es como mi inquietud, pensando pues en que, digamos, hablaba sobre Ser y Tiempo y un poco el concepto de Dasein de allí y la crítica pues como de Heidegger allí a esa, digamos, esa noción o esa categoría de conciencia. Sí, si traemos la conferencia de qué es metafísica, pues allí hay como algunas diferencias, ¿no? Digamos, bueno, pero en fin, digamos, son como esos dos puntos fundamentales. Muchas gracias, Arturo, y muchas gracias a todos. Bueno, respondo enseguida. Adelante, sí, por favor. Bueno, gracias Carlos por tu pregunta, por escucharme. Y bueno, fueron dos preguntas. Entonces, la primera, eh, yo decía, buscaba un concepto que fuera, que me permitiera establecer la relación entre ambos autores, pero que además fuera fundamental en ambas filosofías para otras, o sea, que de ahí se pudiera hacer estudios a otros conceptos, como podría ser historicidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, tomé el concepto de conciencia, porque, bueno, primero es la piedra angular en la filosofía de Sartre, o sea, Sartre es el principio con el que parte la filosofía sartreana. Eh, la definición de conciencia como conciencia intencional, toda conciencia es conciencia de algo, ¿no? Pero además, y la relación que tiene con Heidegger es esta cita que aparece en el Serenada, donde Sartre va a relacionar el concepto de conciencia con el concepto de Dasein, un concepto fundamental en la filosofía de Heidegger, sobre todo en Ser y Tiempo, ¿no? Entonces, por eso tomé esos dos conceptos, ¿no? Ahora, ¿qué, pero son conceptos altamente problemáticos. Son problemáticos porque, bueno, yo explicaba un poco, decía que bueno, Heidegger, uno de los propósitos de Ser y Tiempo es hacer una superación de la metafísica de la subjetividad. Es decir, replantear o cuestionar los fundamentos que se soporta o encontrar los supuestos en el que se soporta la filosofía que va a dedicar
a Husserl, y resulta que el gran supuesto es el de la conciencia. Entonces uno dice, hombre, pero ¿y por qué entonces Sartre, si supuestamente entendió a Heidegger, por qué va a hacer esta relación de Dasein y conciencia? Ahí se podría decir. Entonces esto Sartre no entendió a Heidegger. Entonces, y ahí es como la cuestión problemática que deseo resolver. No, no puedo dar ahora la respuesta porque si bien hay algunos avances, hay algunas luces, no todavía apenas estamos en plena pelea, ¿no? De hecho, el primer capítulo retomo esa... Bueno, pero ya, eso es de otra cosa que no tiene que ver con hoy. Pero es eso, o sea, ese problema, esa cuestión tan altamente problemática es lo que a donde se va mi investigación, o sí, a donde se está metiendo este trabajo altamente problemático, y es lo que presentaba hoy. Con respecto a la segunda pregunta, es muy interesante. Aquí hay algo, son tres textos que Sartre leyó de Heidegger. Bueno, lo que me ha dado hasta ahora la revisión bibliográfica y biográfica del autor, y son Ser y Tiempo, dos lecturas, como les decía ahorita, al principio, que no entendió y después que parece que sí entendió, en 1945, que es metafísica. Ojo, la traducción que hace Corbyn, y eso trae unos problemas, pero bueno, eso también es tela de otro tema. Y esencia de la verdad, de Heidegger, ¿no? Son tres textos que leyó Sartre de Heidegger, y en los tres hay una discusión, ¿no? ¿Qué pasa con que es metafísica? Aquí Sartre lo va a leer para discutir sobre el problema de la nada, sobre el problema de la nada que aparece, que es metafísica, y que Sartre va a tomar su propia posición, y es que mientras Heidegger va a decir que la nada antecede a la negación, no recuerdo bien, Sartre dirá que la nada es la negación misma. Y esto es fundamental porque en los textos de la imaginación y lo imaginario, ese va a ser el descubrimiento sartreano. O sea, la negatividad va a ser el concepto, si la negatividad o negatividad va a ser el concepto que le va a poder soportar y sustentar el desarrollo de la conciencia. O sea, por medio de la negación se va a poder decir que la conciencia es intencional, se va a poder hablar de la experiencia del otro, bueno, se van a poder explicar un montón de cosas. Entonces, ahí es donde hago el estudio, ¿no? O sea, a partir del concepto de la nada que aparece en Heidegger, que inicialmente uno podría decir, bueno, Sartre tomó el concepto de la nada de Heidegger. Resulta que no, resulta que lo tomó del concepto de Kierkegaard. Está más cercano a la propuesta kierkegaardiana en el concepto de angustia que en el mismo Heidegger, pero ahí yo en la primera parte voy a hacer una discusión muy interesante entre los tres autores. Entonces, ese sería el enfoque que aparece, que es metafísica. Yo entiendo que es un texto que posterior a Ser y Tiempo, y que no sé si se clasificaría ya o haría parte del viraje, pero que Sartre sí lo lee y que lo toma para la discusión del concepto de la nada. No sé si respondí bueno, no sé, pero es lo que podría decir con lo que me preguntas. Gracias, Arturo. ¿Alguien más tiene algún comentario? Recuerden que les hemos pasado una lista en el chat de asistencia en la que les pedimos el favor de registrar su nombre para tener una constancia de las personas que participaron. Si alguien más quiere hacer algún comentario o pregunta a Arturo, adelante, por favor. Andrés, yo quisiera Adelante, hacer... Hans. Bienvenido. Buenas tardes para todos. Arturo, muchísimas gracias por la presentación. Mi pregunta tiene que ver con lo que quizá hablamos el coloquio pasado, y es la posición que tiene la conciencia en Ser y Tiempo. ¿Sí? Digamos que en la primera parte del análisis
en la primera sección de Ser y Tiempo, digamos que están como esa analítica primera del design. Y en la segunda parte, en la segunda sección, pues digamos que ya se involucra el tema de la temporalidad. Y es justo allí en donde aparece elaborado, digamos que esa reflexión de Heidegger sobre la conciencia. Pues yo quería saber si tú estás partiendo desde allí, es decir, tu perspectiva es Heidegger desde sección 2, en donde ya digamos que se hace ese tránsito hacia la consideración temporal del Dasein, y si es desde allí que vas a analizar el tema de la conciencia y desde allí lo vas a poner en discusión con el planteamiento sartreano. Entonces, solamente quería como saber desde dónde estarías leyendo en Ser y Tiempo el tema de la conciencia. Gracias. No, gracias a ti, Hans. De hecho, yo recuerdo mucho tu pregunta. Y bueno, creo que en ese tiempo de pronto no alcancé a responder de manera precisa, ¿no? Y es que el tema, o sea, lo que tú estás trayendo a colación, en esa parte de Ser y Tiempo donde Heidegger lo desarrolla, lo va a tratar como conciencia moral, o sea, eh, no lo está trabajando como se trabaja desde la crítica de Husserl o desde la fenomenología. Creo que la parte de la fenomenología se encuentra en la primera parte, porque de hecho Heidegger, por eso que contaba ahorita de ese gran supuesto que es la conciencia, ahí va a estar como también un poco la separación entre Heidegger y Husserl. Entonces, el tema de la conciencia moral no haría parte de, de, de mi investigación, conciencia entendida como un llamado, no, estaría más bien en la crítica que hace Heidegger del supuesto a Husserl y su relación con eso. De hecho, estaba buscando aquí la cita porque quería leerla, pero sí, no me da el tiempo, pero quería leerla. Pero sí, exacto, el enfoque no está en la segunda parte de Ser y Tiempo cuando Heidegger, sino desde la crítica que hace Heidegger al concepto de conciencia como lo entiende la fenomenología y que es el que Sartre va a tomar, ¿no? Y la gran pregunta es ¿por qué Sartre se mantiene en la conciencia? ¿Por qué se mantiene y no da el paso, ¿no? Entonces hay por eso mi trabajo habla del salto de la analítica, porque es una ruptura entre ambos pensamientos, no diría superación, pero sí un caminar distinto, ¿no? Un caminar distinto a pesar de que son muchos problemas en común, ¿no? Pero bueno, eso es lo que te respondería. Gracias, Arturo. Gracias, Hans. Con respecto a lo que dice Hans, simplemente una anotación. El término conciencia en la segunda sección de Ser y Tiempo es Gewissen, y el término conciencia al que alude Arturo es Bewusstsein. Entonces, hay ahí una connotación más cognitiva en el segundo término y menos moral que en el primero. Y una discusión un poquito distinta que se relaciona con lo de Husserl. Y sobre eso quisiera hacer de pronto algún comentario. Aquí me llamó la atención la cita de Danilo Cruz Vélez, como una cierta interpretación de Husserl que, que es muy extendida, pero que también ha sido criticada posteriormente. Y pensaba mientras escuchaba a Arturo que hay también que, digamos, como una de las tareas de este trabajo, una de las tareas importantes es justamente ver también las nuevas interpretaciones de Husserl y no simplemente estas en donde Husserl termina reduciéndose al tema de la conciencia y contrastarlas un poco con la interpretación que tenía
Sartre, que tenían Sartre y Heidegger en su momento, ¿no? O sea, Heidegger mismo se autointerpreta así, e interpreta la filosofía de Husserl en esa orientación, y esa interpretación de Heidegger sin duda condiciona otras interpretaciones posteriores, pero ha habido un replanteamiento también ha habido una nueva valoración de Husserl, y eso habría que tenerlo en cuenta. Y entonces me llamó la atención retomar justamente a Danilo Cruz Vélez, que sostiene, digamos, una interpretación característica de su época. Pero de hecho creo que esa interpretación de Husserl es justamente el punto nodular de finalmente lo que está en juego es el tema de la conciencia y de su relación con el todo de la existencia. Y en ese sentido también me parece feliz haber planteado el tema. Y esto me lleva a la segunda parte de mi comentario, y tiene que ver con la cita que hace Arturo del ser y la nada, en donde Sartre redefine la conciencia diciendo que es un ser para el cual está en cuestión su ser, salvo que esto implica un ser diferente de él mismo. Y aquí, pues prácticamente uno al leerlo pensaría que Sartre considera estar teniendo en cuenta el tema del otro, el tema de la intersubjetividad, de la alteridad, y esto implicaría, pensaría uno, una suerte de ataque a Heidegger, y te pido, Arturo, que me corrijas si no, y que quisiera saber qué piensas al respecto, pero también me da la impresión de que implica una cierta crítica a Heidegger, esta reformulación del Dasein por parte de Sartre, implica una cierta como afirmación de un Heidegger víctima de la inmanencia fenomenológica, del problema de no haber logrado salir del planteamiento de la filosofía trascendental, digamos, de cuño kantiano, husserliano. Eh, es decir, es un Dasein que aparentemente, según la lectura de Sartre, no implicaría al otro, y en ese sentido se requiere de una reformulación de ese Dasein. Entonces te quería preguntar básicamente si has avanzado en lo que significa esa reformulación sartreana del Dasein, si de pronto puedes decirnos por qué esta conciencia sartreana implica al otro, y si esto implica también una crítica a Heidegger. ¿Cómo ves esto que acabo de decir en particular? Sí, de hecho o sea, la reformulación no la leí, no la profundicé porque, eh, bueno, está todavía muy inicial la investigación. O sea, creo que todavía me falta ponerlos a pelear un poquito más, pero sí, ciertamente yo coincido con usted, profe, en ciertos reclamos que tiene Sartre a Heidegger, que se irán viendo a lo largo del ser y la nada, ¿no? Y claro, está también el tema del otro, el tema del cuerpo, el tema de... Son varios temas eh, que, que están ahí latentes, que son muy interesantes, que yo mencionaría uno solo, y es el carácter existencial, no entendiéndolo como lo plantea Heidegger, sino como lo propone Sartre, o sea, un carácter más de la vivencia del individuo mismo, de la experiencia misma, y bueno, yo hacía el contraste, ¿no? Mientras uno busca las estructuras a priori que posibiliten la existencia humana, Sartre se va directamente a al individuo, a la persona en concreto, y ahí creo que está la gran diferencia y el gran que ambos autores se cuestionan, ¿no? O sea, Heidegger le dice que o sea, te apresuraste mucho. Bueno, esto es una interpretación mía, no lo dijo de ninguna parte, pero parafraseando, te apresuraste mucho, te fuiste directamente a la persona, al individuo, al concreto. Y Sartre le dice, no, o sea, por estar en eso, terminas en una parte todavía muy abstracta, ¿no? El existencialismo no le interesa eso, el existencialismo sartreano le interesa la existencia misma del individuo en relación a un otro, en relación a la responsabilidad. Entonces, ahí es un
un tema importantísimo que ambas filosofías no hay un punto de reconciliación, a pesar de que ambas buscan muchas cosas, en muchos propósitos en común, ¿no? Que es y que también las une, ¿no? Es el tema de la relación, de superar el idealismo, el solicismo, propio de las filosofías contemporáneas, que ambos autores también van a sustentar de diferentes formas. Entonces, bueno, podría responder eso. Bueno, ¿hay algún otro comentario que quieran hacer al trabajo de Arturo? ¿O pregunta? Carlos Arturo, adelante. Bueno, qué pena, yo vuelvo pues como a insistir porque pues me interesa también particularmente pues como del lado de Heidegger, si bien Arturo señalaba ahora pues como que está en desarrollo pues la investigación, pues yo supongo que hay pues unas intuiciones, ¿cierto? Y hay unos motivos por los cuales pues se plantean ciertos interrogantes, sí, que habría que confirmar y explorar pues con mucho más en todo este tiempo. Pero usted planteaba pues como entre varias preguntas, se hacía la pregunta de, bueno, o sea, por qué Sartre necesita o de la analítica del Dasein? O sea, mm, o sea, porque esta idea de comparar o o de buscar, no sé, fuentes, eh, pues porque si bien podría simplemente, pues, no sé, quedarse en la exploración de la obra de Sartre, que ya en sí misma es muy interesante, en sí misma, pues, tiene mucha relevancia y relecturas y, bueno, una gran novedad hoy, porque Heidegger, ¿no? O sea, no sé como qué intuiciones tiene o qué es lo que usted en principio pues quisiera confirmar o quisiera, no sé, eso es como mi inquietud como en este caso, o sea, ¿por qué buscar algún tipo si es diferente del proyecto de Heidegger, si no, eso por una parte. Bueno, y lo segundo, a propósito del comentario del profesor Andrés Contreras, sobre quizá sobre la relevancia de pronto de tener en cuenta pues las nuevas interpretaciones sobre Husserl, pues también del lado heideggeriano, digamos, hay unas relecturas que acercan, por ejemplo, y que encuentran como el concepto de Dasein, pues en realidad pues tiene muchísimo no sé, una cierta idea de todavía conciencia, de idealismo, sí, entonces del problema, digamos, de la subjetividad. Entonces también, pues como en ese sentido sería interesante, pues tener en cuenta esas relecturas, digamos, también de Heidegger, hoy muy actuales sobre eso. Bueno, pues muchas gracias. Gracias a ti, Carlos, y te voy a pedir en público que si puedes mandarme algunos textos o por lo menos los títulos, te estaría eternamente agradecido. Eh, con respecto a tu pregunta, sí, es que, bueno, hay dos comentarios, ¿no? Que te puedo decir. El primero es, bueno, yo recuerdo que tú estás estás estudiando a Heidegger, creo, sí. Eh, Tú puedes leer a Heidegger sin leer a Sartre, y lo entiendes perfectamente. Creo que es una pedagogía lo que acabo de decir. Pero con Sartre no pasa lo mismo. Con Sartre, por lo menos el ser y la nada, si no se tiene una lectura erudita, pero sí por lo menos tener en claro las nociones eh, básicas y claves heideggerianas, se puede tener una mayor riqueza a la hora de estudiar el ser y la nada. Entonces, esa es una de las posturas que yo tengo, que asumo en el trabajo, que eh, sin, si no se lee a Heidegger o si no se leen esas posturas, pues no se puede entender completamente el ser y la nada. ¿Y por qué? Y es preciso lo que hace parte de mi plan de trabajo, ¿no? Tú lees, o sea, la imaginación, lo imaginario, que es una teoría de las emociones, eh, conciencia de sí, bueno, de pronto ese no, pero todos estos textos previos al ser y la nada, textos
husserlianos que no son husserlianos de que Sartre va a seguir a Husserl, sino que va a ir en contra de Husserl, pero que va a tomar muchas cosas de Husserl, son esos, son textos desde la óptica cartesiana husserliana. Pero cuando hay este encuentro, cuando Sartre retoma a Heidegger, que él mismo dirá que llegó en el momento adecuado, cuando ya había agotado a Husserl, se va a ver una ontologización o va a aparecer la ontología en la filosofía sartriana. Yo creo que eso es fundamental porque el método sartriano, se puede hablar de un método, y citando a Daniela Suárez, es un método ontofenomenológico existencial. O sea, mira que la ontología heideggeriana va a ser parte de este método sartreano, ¿no? Entonces, por eso la importancia de hacer esta investigación, por eso la necesidad o la necesidad de, de entender pues, a Heidegger y ponerlo en discusión con Sartre, porque o sea, es ver todo esto que toma Sartre de este autor, ¿no? Y por qué el concepto, bueno, creo que eso era, ¿verdad? Y bueno, en los aportes que da la analítica existencial, hay uno, y esto, bueno, he tratado de ser muy prudente con la presentación de hoy, ¿no? Hablar de lo que ya tengo seguro y, y guardarme muchas impresiones que tengo y que bueno, a medida que se siga profundizando se irán ocultando o esclareciendo, ¿no? Pero para decir una de estas, en relación a la pregunta de la analítica, o lo que mencionas de la analítica existencial, yo creo que es importante la parte del Mitsein, el ser con, eh, que Sartre le va a servir bastante, porque en imaginación y lo imaginario pareciera que todavía está ese problema de la separación del sujeto con el mundo, ¿no? Pero ya en el siglo de nada se entiende más al individuo, bueno, se entiende más la copertenencia con el mundo, ¿no? La relación inmediata que hay entre la conciencia y el mundo. Entonces yo creo que, y digo creo porque eso hace parte de las intuiciones o de las conclusiones de lo que me están arrojando la investigación, es lo que es uno de los grandes aportes que le da la analítica existencial, ¿no? Pero bueno, por responderte, pero todavía ojalá para el próximo coloquio ya se pueda argumentar más y profundizar más a lo que planteas, que realmente me parece muy necesario que lo mencionara. Muchas gracias, Arturo. Muchas gracias, Carlos, también por la pregunta. Creo que tendríamos tiempo para un breve comentario más, si lo hay. Bueno, yo tal vez aprovecho para decir que, bueno, que me ha parecido interesante que cites la Carta sobre el Humanismo y que partas de ahí, porque creo que efectivamente es un texto que al plantear el problema del humanismo eh, termina siendo un muy buen enlace con el pensamiento de Sartre. Y bueno, y al ser un texto en donde se cita a Sartre también. Eh, pero además porque allí Heidegger está retomando algunos estudios que hizo antes, en la época temprana, que aparecían en un curso que dio acerca de la doctrina platónica de la verdad, en donde critica por primera vez el humanismo. Son textos, no recuerdo el año, pero él retoma estos estudios en esa carta sobre el humanismo y justamente lo que entiende Heidegger en ese curso sobre Platón acerca del humanismo es que el problema del humanismo platónico está justamente en perseguir las ideas, en perseguir una idea, la realización de una idea como el desarrollo concreto del ser humano. Y leyendo esta frase, o acordándome, digamos, de este curso, y leyendo la frase de Sartre, bueno, la existencia precede a la esencia, podría uno argumentar a favor de Sartre, que Sartre entiende que su existencialismo es un humanismo y que es un humanismo no metafísico, no platónico en ese sentido. Mm,
pese a que Heidegger, por supuesto, considera que el humanismo sartreano cae también dentro de la metafísica. Entonces me ha parecido que retomar esa discusión de la Carta sobre el Humanismo es una discusión importante porque encamina posibles vías de desarrollo de esa complejísima relación entre Sartre y Heidegger. Ese era mi primer comentario, un poco general, por supuesto, esto hay que desarrollarlo más. Y hay otro comentario y es que tengo la impresión de que de que este acento que tú le pones al tema de la conciencia en Sartre y su relación con el Dasein va a terminar iluminando una cierta tensión que se encuentra presente dentro del propio pensamiento heideggeriano. Y es una tensión entre el concepto de facticidad, que parecía oponerse a la conciencia reflexiva, y al pensamiento husserliano interpretado como una filosofía de la conciencia. Entonces el concepto de facticidad parecía justamente oponerse a la conciencia y sin embargo Heidegger no parece sacar todo el provecho que podría haber sacado de ese concepto de facticidad que pensaría uno es el que le sirve a Sartre para pensar su existencia. Precisamente es la relación entre existencia y facticidad lo que a Sartre le interesa. Y creo que Heidegger tal vez no saca suficiente provecho de ese concepto de facticidad y en cambio intenta llevar su obra al pensamiento del acontecer histórico, del ser mismo, eh, que, en el que consistía finalmente la tercera sección de Ser y Tiempo y en el que va a consistir toda su obra después del giro de su filosofía en 1930. Entonces, entonces sí parece haber ahí una cierta tensión interesante que se va a ver probablemente a través de la lectura de Sartre. Y bueno, me callo aquí para que Hans pueda hacer un comentario. Terminamos con tu respuesta y nos toca cerrar porque ya se nos ha cumplido la hora. Adelante, Hans. Gracias. No, es que no quedo tan convencido de la respuesta acerca de la segunda sección de Ser y Tiempo. Aquí leyendo dice, en primer lugar, la conciencia debería ser rastreada hasta sus fundamentos, parágrafo 54. Dice, en primer lugar, la conciencia deberá ser rastreada hasta sus fundamentos y estructuras existenciales y aclarada como fenómeno del Dasein, atendiendo a la constitución de ser de este ente hasta aquí alcanzada. El análisis ontológico de la conciencia, así comprendido, es previo a una descripción psicológica de las vivencias de la conciencia moral y a una clasificación de las mismas, y es ajeno a una explicación biológica, etcétera, etcétera, para mostrar que quizá esta parte complementa muy bien esa idea de encontrar esos fundamentos ontológicos para comprender la conciencia y que no creo que sea suficiente solamente con apelar a la primera sección, sino que aquí se complementa atendiendo justamente a esa consideración de la temporalidad. Entonces yo no creo que se trate de la conciencia moral, sino justamente esos elementos ontológicos fundamentales previos para que sea posible justamente esa consideración moral, teológica, biológica, etcétera. Entonces, quería como señalar que quizás sí sería interesante tener como esa doble dirección de la primera sección en el Dasein, pero también atendiendo a que Heidegger quiere completar, digámoslo así, esa reflexión sobre la conciencia, teniendo en cuenta la temporalidad y esa distinción entre lo propio e impropio, es decir, aquí sería como un ajuste a lo propio de la conciencia. Entonces, creería que para una idea más clara de la conciencia se requerirían ese ejercicio tanto del Dasein en la primera sección como aquí de la conciencia. Qué pena lo largo. Yo aprovecho para completar lo que acabas de decir. Me haces acordar de los pasajes en los que, analizando la conciencia moral, Heidegger prácticamente repite las meditaciones cartesianas, hablando de la certeza vista desde la conciencia moral, para afirmar que la única certeza de la que podemos tener es justamente la muerte, el sum moribundus frente al ego cogito ergo ego sum. Entonces ahí hay también Ajá, una sí. discusión con Descartes muy interesante en la segunda sección y coincido contigo, Hans, en que iluminaría también mucho la parte de la primera sección. Arturo, ¿quieres contestar algo? No, gracias, Han. De hecho, cuando tú me preguntaste, yo también estaba buscando esa cita precisamente para tu respuesta y también la encontré
Y sí, bueno, yo de pronto no respondí bien, pero no era que descartara totalmente esta parte. De hecho, tengo varias cosas las tengo rayadas porque son importantes para lo que estoy buscando y como tú has dicho, estoy concuerdo contigo, pero, o sea, lo central es la discusión con la definición de Husserl de la primera parte, pero no estoy rechazando esta parte para nada, al contrario, ya tú has dicho que sí, exacto. Bueno, pues muchísimas gracias a las personas que participaron como oyentes o participantes activos en esta reunión. Muchísimas gracias a Arturo Cardoso, quien nos presentó el inicio de su trabajo, y los invitamos a que nos acompañen en las demás sesiones de estos coloquios doctorales que se están realizando esta semana y la semana próxima, y que difundan estos enlaces para que otras personas puedan participar y entrar en esta discusión. A todos ustedes una muy buena tarde y muchas gracias nuevamente. Hasta pronto. Muchas gracias, Arturo. Gracias a todos. Gracias a ti, Hans. A todos también, a usted, profe.